¿Alguna vez te has masturbado mientras estabas trabajando? ¿Piensas en el Betis para aguantar más en tus relaciones sexuales? ¿Has pensado alguna vez que te gustaría ver desnuda a alguna de tus abuelas? ¿Te pica mucho el ano, pero solo por las noches? Dudas tenemos todos y todas. Y las tuyas, particularmente de momento, no nos interesan. Perdón. Bueno, te agradezco, Leo, porque había entendido mal. Salvo que se trate de... Sigue la pregunta, ahora es una afirmación. dudas razonables. Es una afirmación. Contesto pregunta. Todo lo que siempre quisiste saber y ya no te da miedo preguntar. Enciclopedia más que una pregunta. No sé por qué razón del destino, durante el fin de semana, diferentes situaciones me acercaron a Edgar Allan Poe, uno de los genios literarios más enigmáticos e influyentes de los últimos 2 siglos. Una de esas situaciones fue la serie recientemente estrenada en Netflix, La caída de la casa Usher, que tuve el placer de ver en estos días y que está basada en un cuento homónimo de Poe. Más que basada, diría inspirada en el cuento homónimo de Poe, escrito en el año, atención, 1839. Es un ancestro de Luis, ¿no? Exactamente, pero se escribe diferente, pero igual Claro, fue pero porque se cambió. Al venir a América cambiaron. Yo ayer pensaba en eso, tienen que ser. Pero lo que pasa que... Porque uno es un ser así, como tan oscuro, y después el otro es toda un luz. escritor fantástico. Claro. Yo pensé que ibas a decir que nuestro Luis es toda luz. Claro. Nada que ver con Perdón. Fui para el otro lado. Edgar Allan Poe. Bueno, aprovecho para recomendarles esta miniserie distribuida por Netflix, que según dirían los especialistas, cuenta de 8 capítulos de terror gótico. Me gusta. Aunque yo podría relacionarlo también con el drama, con el suspenso y hasta diría que con la comedia, sobre todo al principio, porque después esto se va pudriendo cada vez más y se transforma en algo muy pero muy fuerte, mucho más terrorífico que otra cosa. Ambientada en nuestros días y con el foco puesto en la corruptela de la industria farmacéutica, el relato cuenta con una multiplicidad de acontecimientos sórdidos, desagradables y bizarros que, lejos de apaciguarse, se van intensificando conforme nos acercamos al final. Está salada, la verdad. Salada. Yo les recomiendo que la vean. La voy a ver. Fue estrenada, creo que el 12 de octubre se estrenó. Bien. Está bien arriba en los rankings de audiencia y está muy buena. Pensé, de hecho, en hacer un Mirate Esta, pero cambié de opinión al ser seducido por la figura de Poe. Así que la idea para hoy es centrarnos como en tantos ella. uruguayos, ¿no? Como tantos uruguayos, cuando dijeron, es ahora. Bueno, y lo que, digamos, preferí entonces para la jornada de hoy es centrarnos en esa figura de Edgar Allan Poe y hacernos algunas preguntas para echar un poco de luz sobre uno de los exponentes más oscuros de la literatura mundial. ¿Hay competencia? Hay competencia. Hay competencia. ¡Ay, lo traje! Hay competencias y hay preguntas que son impactantes. Impactantes. Vamos para allá. ¿Me acompañan? Dale. Sí, dale. Vamos arriba. Dale, arrancá porque si no... Ahí va, eso quería. Eso quería. La flautita. Bueno, ¿cuál es el origen de Poe? Bueno, nació con el nombre de Edgar Poe en Estados Unidos, más precisamente en Boston, Massachusetts. Exactamente. Traté de decirlo bien y creo que me salió. Sí. El 19 de enero de 1809. Capri. Con razón. Claro. Es tan Capricornio. bueno. Eso explica todo. Bueno, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que sus orígenes fueron británicos. Por eso la música, ¿no? Es una música celta irlandesa. Sí. Porque su bisabuelo paterno llegó desde Irlanda en el siglo XVIII. Llegó a Estados Unidos, obviamente, ¿no? Antes de la independencia, en momentos en que Estados Unidos era colonia todavía de Inglaterra. En la época de Outlander. En la época de Outlander, empiezan la pelea por independencia. Exacto, en la primera temporada. Qué buena temporada, por favor. Y se casó con una inmigrante inglesa en ese momento, ¿no? Su abuelo, estamos hablando de su abuelo. Sí, sí. Su abuela paterna también era irlandesa. Y su madre
la actriz Elizabeth Arnold, nació en Londres y llegó a Estados Unidos siendo aún muy niña. Así que ustedes ven que es muy poco criollo, digamos, Claro. ¿no? Muy poco criollo. Lamentablemente, Edgar pudo disfrutar muy poco de su familia. Papá David, que también era actor de teatro, se fue para nunca más volver cuando Edgar tenía apenas un año. Fue a buscar cigarro y no volvió. Algo así, dijo, te traigo un helado, Edgar. Está rico, una barrita, un Magnum. ¡Ay, qué rico! Un Bresler. Claro. En esa época ya existía en Estados Unidos. Lo que pasa es que acá las cosas llegan Muy tarde. Más tarde. Ahora, por Claro. suerte, con la globalización, Sí. llegan. Sí. Bueno, el padre se fue. Hay algunas teorías que dicen que en realidad murió, pero en realidad no. Murió igual, ¿eh? Murió para él. Seguramente. Confirmó, Ya murió, pero no en ese momento. Se la quisieron dibujar un poco porque en realidad parece Para que nos- él se fue con su amante. Claro. Ah, ¿Entendés? qué hijo de puta. Sí, dejó a toda la familia. Y la ya mencionada Elizabeth, Hay que estar ahí también. hay que estar ahí, uno no se enamora. Pero no El te des tipo- la edad de los hijos. De el la mujer tipo- dejala, hacer lo que El tipo quiera. vivía un pero- calvario. El corazón llama. El corazón llama. ¡Cállense! Tenía un año igual, el guacho. Ah. No se acuerda, Sí, no. tenía dos más también, pero. No, pero estamos hablando, pero Claro. salieron buenos escribiendo. Y te diría que escribiendo puede ser. Bueno, y la mencionada Elizabeth, la mamá de él, con tan solo 24 años murió de tuberculosis. Era muy común aquella época. El papá se fue cuando tenía un año, Edgar, o alguna cosa así. Y la mamá murió cuando Edgar estaba por cumplir 4. Ay, qué chiquito, Infancia. pobrecito, de mierda. Fantástico. Sí. Lo cierto es que Edgar, ante esa situación, fue recibido por la familia Allan, Viste, para los que pensaban que era el segundo nombre. generándose así el nombre por el Presente. cual es conocido, Edgar Allan Poe. En relación a lo que decía Andrés, y vamos a blanquearlo, yo pensé que era el segundo nombre. Yo también. Sí, yo también. Que Yo hasta hoy, no pues, sabía que era yo un cuando apellido. dijiste que iba a hablar, yo cuando hay competencia hago una lectura previa. ¡Qué perro! Entonces, pero ahí- no sabías vos que había competencia, ahí- pero igual lo imaginaste. No, yo siempre preparado para hacerte el 2, para quedar como que sé. Ah, con lo claro, acabo de que es lo leer. importante. Claro. Bueno, ustedes vieron que él nació bajo el nombre de Edgar Poe, pero a partir de la adopción, digamos que no fue tal en realidad, pero Claro. al ser recibido por esa familia quedó con el nombre de Edgar Allan Poe, que es el nombre que lo conoce. Poe para mí se lo quedó porque le gusta, sonaba lindo. Le gusta. Sonaba le en la gusta. calle Poe, Alan Poe, Acción Solidaria, Julita Poe. Julita Poe. Ay, Dios. Bueno, Winnie su hermana, Winnie Pooh. su hermana Rosalí, un año más chica que él, o sea que el padre tuvo a Rosalí y se fue, Sí. así más o menos. Es Rosalito junto es Rosa Lee. No, como Rosalí. La coreana se escribe Lee. Rosalíe. Rosalí. Rosalíe. Es un año más chica que él. Fue adoptada por la familia McKinsey, vecina y amiga de los Allen. Ah, o sea que bueno. con la hermana no perdió contacto. El hermano más grande, que se llamaba William Henry, 2 años mayor que Edgar, ya tenía un tiempo viviendo con los abuelos en la ciudad de Baltimore. O sea que fue una especie de privilegiado, porque por lo menos quedó con la familia. Sí, ¿no? claro. Con la familia, con los abuelos. Como ven, Edgar no disfrutó del viento de cola como sí disfrutó del Frente Amplio, ¿no? Claro. En sus gobiernos. Los mejores años, ¿no? Exactamente. Y no los aprovecharon debidamente. Pero Con Edgar, Luis, al con revés. ese viento, ¿cómo estábamos? A Edgar le vino la pandemia, la guerra, No, la a sequía. los 12 días. Todo. Atención, pregunta. ¡Ay, no! Y esto me habilita la primera pregunta. ¿Qué fue lo único que conservó de sus padres? El único objeto que conservó de sus padres Edgar. Y vienen las opciones. Sí, y ¿quién- arranca quién? Reyes. Arranco Bien. yo. ¿Te parece bien que arranque Sí, Reyes? obvio. A. Un retrato de su madre. B. Un reloj de bolsillo de su papá. O C. Un poema escrito por su madre en el año 1804. Manuscrito aparte. Voy por el retrato. El retrato es correcto. Hijo puta. 1-0, 1-0, Hay 1-0. que estudiar, amigo. Cambio de cortina. Bueno, aclaro que el retrato es muy conocido en realidad. No se piensa que es una foto, es como Claro. un dibujo Una- así. claro. Sí, ella está de perfil y. Y era la imagen que tiene él de la madre, lo que Exactamente. tenía, ¿no? La Sí. madre era eso. No sabía cómo expresarlo y me ayudaste. Exactamente, algo así. Estamos escuchando I'm the Walrus del año 1967, de un disco de los Beatles, el Sargento Peppers y los Corazones Solitarios, del año 1967. Este es.
No es ¿No es ese. ese? No es ese. Es como más un dibujo. Más difuminado. Sí, más difuminado. Y ella está de perfil, si no me equivoco, Andrés. Pues me saltó ese, pero sé que el hermano le dejaron el Deben bueno, se lo haber dejaron hecho, al otro. Claro, sí, capaz que sí. Capaz que sí. O me mintieron a mí o te mintieron a vos, Reyes. Una de dos. Me puede pasar también, ¿eh? ¿A quién no le han mentido alguna vez? Bueno, estamos escuchando este tema, ¿por qué? Porque está mencionado Edgar Allan Poe y aparte está en la tapa del disco, está la figura de Poe. ¿Por qué? Porque es un homenaje que quiso hacerle el amigo John Lennon, que lo admiraba mucho. Este es un ejemplo de tantos que vamos a ir recorriendo a lo largo de esta columna, de grandes artistas que admiraron a Edgar Allan Poe. ¿Por qué escritor? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué? Bueno, gran parte de los familiares de Poe tenían una gran vocación artística. Y ya hablamos de los padres que eran los padres actrices, eran la eso. abuela era cantante de ópera, etcétera, etcétera. Y aparte su propia personalidad, atormentada por la soledad y la muerte, lo llevaron rápidamente a refugiarse en los libros y poco después a desahogarse mediante la escritura. Claro. Su familia adoptiva tenía un montón de dinero y por lo tanto esclavos. Claro. Se dice que ellos le enseñaron al pequeño Edgar relatos folclóricos de terror, muertos, cementerios y sombras. Ay, qué lindo. Sí, Qué lindo. sí, sí. Y él lejos de No se me amedrentaba. cuenten, no me cuenten Asustarse, esto, no, claro. le decía, dale, vos Dame están más, los dame más, dale, Claro. dale. Claro. Tráeme la sopa y dame con otro. Y los que conocen a Poe saben que esto está reflejado más tarde Sí. en su obra, ¿no? Bueno, a los 6 años y hasta los 12, la familia, adoptiva ya, se trasladó a vivir a Escocia e Inglaterra, en donde Poe se sintió bastante triste y solo, pero también se encontró con algunos relatos literarios que le sirvieron de inspiración, además de que aprendió a hablar en francés y a escribir en latín. Lo típico, vos te vas a Londres y aprendés a hablar en francés y escribir en latín. Era un animalito de la cultura, un enfermo. Sí, sí. Y también es verdad que le encantaba, digamos, alardear de eso. Claro. Y en la época No era humilde, universitaria. no tenía humildad. No, y en la época universitaria incluso, que no fue muy larga como vamos a ver después, el Para loco. no pagar la caja. La caja, sí. El loco parece que alardeaba mucho más de lo que era. O sea, no, pues yo sé, y yo hice esto, y en realidad sabía, pero tampoco. Claro. Sí. Ah, era medio Conozco a pillado. varios, así. Era medio pillado, pero también era por parte. Licenciado en genética. ¿no? No toques ese tema. Pero también era un poco de inseguridad que él tenía. Entonces Claro. necesitaba como engrandecer su figura de alguna manera. Bueno, lo cierto es que de regreso a Estados Unidos, cuando Edgar tenía solamente 13 años, ya había escrito tantos poemas que hubiese podido publicar ya su primer libro. Tenía una cantidad de poemas escritos impresionantes a los 13 años. Logró publicar su primer libro cuando tenía 18 años. Y este libro tiene por nombre Tamerlán y otros poemas. Solo se imprimieron 50 copias y el libro pasó prácticamente. Pero hoy debe salir una si conseguís una No, de esas. Sí. no, es que hay muy poquitas que están todavía vigentes y salen. Un huevo. Creo que una se subastó hace poco por $600.000. Fuá. Una de estas copias, ¿no? Pero en aquel momento pasó el libro totalmente desapercibido. Atención, pregunta. No te cagues. Y vas vos ahora. Sí. ¿A quién hace referencia Tamerlán? ¿A quién hace referencia Tamerlán? Recordemos que el libro se llamaba Sí. Tamerlán y otros poemas. A un guerrero turco que abandona a su verdadero amor para construir un imperio. B. A un senador romano que desafía a Julio César. O C. A un soldado griego que peleó junto a Aquiles en Troya. ¿La ve? ¿Un senador romano que desafía a Julio César? Ay, sí, pero sí. No es correcto. ¿Me podría repetir las opciones? ¿Cómo no? A un guerrero turco que abandona a su verdadero amor para construir un imperio. Esa es la A. Y la C. A un soldado griego que peleó junto a Aquiles en Troya. Voy con la A. ¿A un guerrero turco? Era ¡Correcto! esa, concha de su madre. Ay, Yoa. Está complicada. Vamos con el audio 6, por favor. Reconoce que esto tiene mucho que ver con el terror. Qué suspenso, re creepy. No tengo la pretensión. Bueno, estamos escuchando Que se crea. a Alberto Laiseca, no confundir con Ley Seca, que es otra cosa, Claro. Sin embargo, relatando voy a decir
El gato negro, en el canal que se llama Creepy Zombie. Es uno de los cuentos, por supuesto, de terror de nuestro amigo Edgar Allan Poe. Y déjalo por debajo nomás, Beto. Y esto a cuento de la siguiente pregunta. ¿Qué escribía Poe? Inicialmente era un poeta, pero con los años empezó a escribir sobre todo cuentos. La página web llamada Cuentos de Poe explica que su estilo narrativo se caracteriza por el uso del punto de vista en primera persona, por centrarse en los efectos psicológicos del horror y por utilizar un lenguaje muy descriptivo. Los relatos de Poe suelen girar en torno a personajes que luchan por superar oscuros secretos de su pasado, lo que provoca una sensación de inquietud y suspenso en el lector. Poe utiliza una prosa densa y a menudo enrevesada, quiere decir difícil de entender por momentos, realmente con mucha significación, pero tenés que estar, digamos... Como muy atento a... Sí. Y con los sentidos muy activados como para poder entender. Así también se nota la utilización de recursos como la ironía, el presagio y el simbolismo. Los cuentos y relatos de Poe suelen girar en torno a temas como la muerte, la locura y la traición. Y sus personajes suelen dejarse llevar por sus emociones hasta la autodestrucción. El estilo de Poe suele considerarse muy influyente en el desarrollo de géneros como el terror, el género policial, los detectives y demás, y la ciencia ficción, entre muchos otros. Vamos a escuchar un poquito más, a ver, del relato de Gato Negro, que es uno de los cuentos más conocidos. Incluso llegué a levantarle la mano a mi pobre mujer. Cada vez me hundía más en mi locura y mi perversión. Vieron, ¿no? Locura, perversión, ¿no? Muerte. A mí me hace acordar un poco la descripción, no en los cuentos en sí mismos, pero la descripción a Horacio Quiroga, ¿no? Claro. Sí. Acá incluso había un mensaje de Facci que dice: Edgar Allan Poe, jugador de la prensa. Horacio Quiroga le pasa el trapo. Apareció el uruguayo. Cambio, por favor, Beto. Bueno, otro genio que de alguna manera se inspiró en el genio y lo homenajeó. Estamos hablando de Bob Dylan, con esta canción que se llama Just Like Tom Tom's Blues, basada en los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Qué tan influyente fue? ¿No? Una de las cosas más importantes para evaluar la carrera de un artista. ¿Qué influencia tuvo sobre otros artistas? Bueno, tremendamente influyente. Los especialistas entienden que Edgar fue importante en la obra de diferentes autores de gran relieve. Atención, como Charles Baudelaire, quien trabajó y tradujo sus textos al francés, Fedor Dostoyevsky, miren los nombres, ¿no? Sí. William Faulkner. No lo vamos a descubrir nosotros, a Dostoyevsky. Y a Franz Kafka. Y a Arthur Conan Doyle. Por eso les decía... Claro, cuando dijiste género, detective no tendríamos a Sherlock si no fuera por él. Jorge Luis Borges. Julio Cortázar, quien escribió extensamente sobre su vida y sobre su obra. Y también el poeta nicaragüense que lo di en el liceo, Rubén Darío. Capaz que vos también, Andrés, no sé vos, porque Rubén son Darío de otro me plan. suena, sí, pero me suena pila. Bueno, él escribió un ensayo dedicado para Poe incluso, ¿no? Y les voy a leer una frase de Cortázar sobre Poe que me pareció magnífica, para que vean el impacto que tuvo sobre él, ¿no? Evidentemente hay gente muy sensible. Dice: yo desperté a la literatura moderna cuando leí los cuentos de Poe, que me hicieron mucho bien y mucho mal al mismo tiempo. Los leí a los 9 años y por Poe viví en el espanto, sujeto a terrores nocturnos hasta muy tarde, en la adolescencia. Niños, no lean a Poe. Sí, lean. Esas eran las interpretaciones. Pero Poe me enseñó lo que es la gran literatura y lo que es el cuento. Vos fijate lo que dice, ¿no? Fuerte, ¿no? Dice, sujeto a terrores nocturnos hasta muy tarde. Sí. ¿No? Está loco. Bueno, creo que esto grafica un poco la obra de Poe. Por otra parte, justamente, la obra de Poe fue reflejada por el cine y el teatro prácticamente en su totalidad, ¿no? Prácticamente no queda cuento por reflejar en el teatro y en el cine, pero también puede apreciarse la figura de Poe referenciada en varias series de televisión, entre ellas la que yo comentaba, pero hay otras también bastante importantes. Y acá mencionan de gran a audiencia. The Following. Bueno, por supuesto. Con Kevin Bacon. Por supuesto. Que los primeros 3 o 4 capítulos se refiere
a unos... Que digamos, fanático del libro El Faro de Edgar Allan Poe. Bueno, ¿te acordás que los delincuentes, vos la viste, me acuerdo que lo comentamos, Sí, y no me actuaban acuerdo con las mucho, máscaras de Edgar Allan Poe? En el comienzo, ¿te acordás? Una escena en un tren Sí. que empiezan a matar gente tipo random y vestidos con las máscaras de Edgar Allan Poe. Bueno, y por supuesto en la música, que ya venimos repasando, y en todos los géneros musicales habidos y por haber. Atención, pregunta. Ahí me toca. Yo si meto esta gano, me parece. Y sí. Sí, ya está. sí. ¿Cuántas preguntas son? Son 5. Y claro. Sí. No llega, ya no llega. No, Una obra de Poe, Andrés, no te confíes. es aludida en un capítulo de Los Simpsons. Ay, Ay. ¿A qué temporada pertenece ese capítulo? pará, mira la pregunta que me hace el hijo de puta. Sos un sorete. Y las opciones son A, temporada 27, B, No es serio temporada 12 y C, temporada 2. Está brava esta, está difícil. Es bravo, 27, 12 o 2. Correcto. Voy a decir temporada 2. Es correcto. Ay, qué hijo de... Te mató. La verdad que te mató. Bueno, seguramente lo van a recordar el capítulo. Aquellos que son fanáticos de Los Simpsons. Yo, por ejemplo, no soy fanático, pero me acuerdo de ese capítulo. Es un capítulo que están Lisa y Bart, creo que son ellos dos, en una especie de casa en un árbol. Ajá. Y Sí. empiezan a tener cuentos de terror. Debe ser uno de los especiales de Halloween. Sí, que todos los es años correcto. tienen un especial. La Es 27 sabía que no, porque ya derrapó hace 1000 años Los Simpsons para esa temporada, así que... Bueno, es en la 2 y es ese capítulo que es bastante conocido, que Bart recuerdo que, se basa su cuento en el cuervo. Sí. Y recuerdo que se pone una linterna ahí en la cara. sí. Ahí va. Es bastante conocido el capítulo, hasta yo lo recuerdo, que no soy muy fanático de Los Simpsons. Cambio, por favor. Qué paliza. No, ¿verdad que? Se viene el 5-0, me parece. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en Estamos tristes escuchando el canal de reflexiones Pepe Madiavilla, o Madiavilla, que es un español que está en este momento recitando una versión del Cuervo, ¿no? Un cuento de Poe. ¿Se cagó de hambre, Poe? Esa es una de las preguntas. Para mí que sí. Para mí que sí. Bueno, ¿En la esa respuesta, época? la respuesta es sí. Como, la respuesta Mi es que respuesta que sí. Mi respuesta que sí. Bueno, fue el primer estadounidense en dedicarse exclusivamente a la literatura y claramente pagó las consecuencias porque tuvo que vivir en la miseria buena parte de su vida hasta el punto de no tener ni para comer. Es difícil ahora dedicarse solo a literatura, imagínate ahí. Sí. Su padre adoptivo, que nunca lo quiso demasiado, El viejo Alan. el viejo Alan, John Alan, John Alan. nunca respetó su vocación y nunca lo apoyó en ese sentido. Tenía mucho dinero él, porque tenía comercio, tabaco, Claro. cosas, ¿viste? Era un Importaba empresario. todo. Era un empresario acaudalado. Un malla oro. Un malla oro, pero nunca le puso la malla a Tan Edgar. chiquitín. No, Claro. vos no tenés la malla oro, nunca compartió demasiado Le daba un premio con Edgar. Sprinter, nada. Nada, no le daba nada. Hasta que en un momento incluso ambos, Andrés y Joa, perdieron totalmente el contacto. Ah. Lo perdieron el contacto. Pero se quedó con el apellido, que no es poco. Se quedó Sí. con el apellido. Ese nunca se sacó el apellido. Pero empezó a escribir cuentos porque rendían más que los poemas, o sea, eran más vendibles. Claro. ¿No? Él se sentía más cómodo La en un momento. prosa rinde más. Rinde más la prosa, entonces empezó con los cuentos. Pero aún así no hizo un mango el tipo. La mayoría de sus libros no captaron demasiado la atención en la época y los que sí lo hicieron no le reportaron mayores ingresos. En su juventud intentó otras alternativas de vida. Cursó un año en la universidad, pero la dejó. Y también se enroló al ejército, pero lo echaron porque ustedes imaginarán que su comportamiento no era el más Claro. adecuado para una institución de esas características. Firme, si el tipo El estaba. tipo, sí, cualquiera. estaba escribiendo. Era un artista, no podés retener a un artista. Un dragón. Sí, no, era tremendo. Ahora vamos a hablar de su vida privada y van a ver qué era. Fumaba opio, todo lo que pegara, una piña en la nuca igual, iba para adentro. Bueno, podríamos decir que su mayor reconocimiento lo obtuvo como crítico literario, llegando a ser codiciado por importantes medios de la época. Al parecer, como ustedes se imaginarán, era bastante feroz en sus comentarios. Y como ustedes también se imaginarán, eso le granjeó numerosas e importantes enemistades en el rubro. Claro, Sí. es jodido. Pará, falta de ética. Por vos, eso que muchas pará. veces los que son así críticos utilizan apodos. Seudónimos. Claro, Sí. seudónimos Tal cual. para zafar, ¿no? Sí. Bueno, a nivel literario, su mayor reconocimiento, incluso internacional, fue a través del poema El Cuervo.
escrito en 1845. De cada un árbitro era. Claro, sí. Vamos a escuchar un poquito más de a ver si todavía está vigente. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Yo no sé si ustedes leyeron este cuento. Yo lo leí. No. No lo leí. Para Tengo hacer un libro con el- todos los cuentos de. Ah, interesante. Y no lo leí. O sea, Vos sabés lo que- tengo ahí para leer en algún momento. Uno bien gordito sí, negro. Sí. Buenísimo. Está, capaz que el mismo. Vos sabés que lo leí, después lo escuché a través Te de. cagaste todo. Pero aparte de cagarte todo, te genera una sensación de desasosiego, ¿viste? Claro. Como diciendo, pa. Y aparte es muy denso a nivel de interpretación. Claro. O sea, es como que todo puede significar algo y distinto para todas las personas que lo leen. Sí, ¿no? sí. Es recontra interesante, pero al mismo tiempo es duro, es fuerte, es como que te Movilizador. sí, y te implica mucha energía, ¿no? Desgastante. Fiel en un susurro. Atención, pregunta. El del honor. Bueno, ¿cuánto le pagó el periódico literario llamado American Review a Poe para publicar El Cuervo? El cuentito nada más, cuentito. este Sí. cuento. Y las opciones son, Joana, Sí. ¿no? Sí, yo no. A, $33. B, $9. C, $22. Era otro dólar. Yo voy con 9. ¡Correcto! Bien, el del honor, el de la rebeldía, el de las ganas, el de el espíritu de Del lucha. sacrificio. Soy igual que JC, soy igual que JC. Pero ya sé que perdí, no me emociona. ¡Ah, qué buen tema! Bueno, esto es de Cure, que también, ¿no? Homenajearon a Poe con este tema que se llama Just Like Heaven, inspirado en el poema de Poe llamado Annabel Lee, que también está referenciado ese poema en la serie que les comenté. La serie que les comenté tiene referencias En Netflix está. constantes a Poe, constantes, no solamente por el nombre de la serie, sino por los nombres de los personajes, los nombres de los capítulos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ¿y su vida privada? Porque también tenemos que hablar Claro. un poco de su vida Queremos privada. trapitos sucios. Bueno, un hombre signado por la desgracia desde el primer día. Su padre lo abandonó, su madre murió cuando él tenía 3 años. Las muertes prematuras, El padre adoptivo no lo quería. el padre Sí. no lo Qué quería. peor La todavía. figura del hombre. ¿no? Totalmente. Y las muertes prematuras, Andrés, no lo abandonaron nunca. Su madre adoptiva, a la que él quería mucho y ella lo amaba a él también, Ah. Frances, murió bastante joven también. Ay, pobre. Y su hermano Henry, que era también escritor, murió a los 25 años. Chao. Como la madre, a los 24. Sí. Cuando Edgar tenía 27, Joana, se casó con su prima de 13, Bueno, era otro Uruguay. Bueno. que se llamaba Virginia Clem. Sí. Como se imaginarán, esta relación ha generado una cantidad de historias. ¿Cuánto tenía él entonces? 27. 27. Llevan Bueno. 14 años, no es tanto. Mis No, padres se no. llevaban 12. Son chiquilines. Claro. Era una niña ella. Eran otros 13 años. No Otros importa. cánones. Otros cánones. Ella ya era una adulta. Tenía boletera. Bueno, esta relación ha generado una cantidad de historias de todo tipo y de todo color. Muchos dicen que en realidad la relación era casi fraternal Ya. y que Poe tenía varios líos extramatrimoniales. Yo pensé que no estaba interesado en el sexo, pero no estaba interesado en el sexo con la mujer de él. Bueno, Estaba con otra. Claro. Aparentemente era muy fraternal lo que tenía con su prima de 13 años. Después fue creciendo, ¿no? Sí, creció la vecinita. Claro. Me dijo, mirá mi esposa, che. Ay, chiquilines. Algo así. Horrible. Pero tenía algunos líos y entonces algunos dicen que incluso el matrimonio nunca se llegó a consumar. Ay, ¿no? Claro. Como se decía en aquella ¿Por época. qué se casaron entonces? Y bueno. La pasaban también juntos. Claro, se llevaban bien. Otros dicen que en realidad Poe era impotente. Ah. Pero Porque hay- le gustaban los chicos. Pero hay otras formas también. ¿no? Claro, pero parece que él se sentía como que Lengua. dificultado y con dificultades con el tema de Sí, Claro. sí. Generalmente De dar placer. los grandes genios no se les da mucho lo del sexo. ¿No es así? Me pasa a mí. Bueno, pero son teorías en realidad. ¿Qué pasa a vos, Andrés? Pero metiste lo tuyo también, ¿eh? Ojo, hay Sí, pruebas. sí, Y aparte, claro. son iguales a él, o sea que Sí, ahí, mal. ahí no hay duda. No, pero hablando en serio, en mi caso estoy en el horno porque no tengo hijos, así que no a saberlo, porque soy genio. Pues sos un A ver, genio. yo soy el genio. Bueno, nada, son teorías en realidad. Pero más allá de todo eso, ¿saben qué pasó con Virginia? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí,
Se murió. No, basta. Murió a los 24 años. ¡Ay, todos a los 24! Igual que la mamá de Edgar y también, al igual que la mamá de Edgar, de tuberculosis. Sí. Parece que ella en un momento estaba tocando el arpa Se fue a tocar el arpa. y empezó a vomitar sangre. Y a partir de ahí se dieron cuenta que algo no funcionaba y claro, estamos hablando del 1800. Claro. Generalmente cuando estás tocando el arpa y entras a vomitar sangre, es como hay algo que no funciona. Es un camino de ida. Ese pulmón no está de la mejor manera. Sí, tengan en cuenta ustedes dos cosas. Primero, el tema de curar una tuberculosis en esa época difícil. Claro. Y la expectativa de vida ahí también mucho ya de por menor. sí eran... Y segundo, la propia información que se maneja es mucho más difícil de chequear que la información del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Porque hace ya más tiempo. Capaz que él tenía tuberculosis, pero Y andaba contagiando, pero tenía no se el virus contagiaba. y Era portador. Claro, era portador, pero no desarrollaba la enfermedad. Iba contagiando a toda su gente. Bueno, a toda su gente. Era un vector. Bueno, a partir de ahí se intensificó otro de los grandes problemas de nuestro hombre, su personalidad adictiva. Desde muy joven tuvo un problema muy grave con el juego, las cartas. Ah, Las mirá. cartas. Sí, en la época de la facultad parece que estaba enfermo con eso. Y bueno, los compañeros le dijeron, bueno. Para aflojar un poquito. No, claro, sí, viste. Me iba a decir una locura absoluta. Menos mal. Sí. Pero también hubo dificultades con el alcohol y todas las drogas existentes en aquella época. Claro. Si hubiera Típico existido escritor igual, la pasta base. También le daba. Sí, el fentanilo también. Estaba También. Edgar ahí. Como decía la compañera, el opio era... Sí. El opio de los pueblos. Sí, total. En definitiva, fue un hombre que nunca la pasó bien, solitario, triste, abandonado, oscuro y pobre. Seguramente, pobre económicamente, ¿no? Sí. No en lo intelectual, por supuesto, ni tampoco en lo espiritual. Seguramente esto explica las características de su obra, muy ilustrativa de su trágica existencia. Y la última pregunta que me queda... Y no tiene el pique de atención. No, porque esta es una pregunta de las dudas razonables. Ah, Claro. no es Ya para el viene juego. la No es para el última. juego. No es para el juego, no es para el juego. Perdón, No, pero una buena. pero la duda estuvo ahí. Bueno, ¿cómo murió? ¿Cómo? Bueno, esto es súper interesante. Murió el 7 de octubre del año 1849, tenía 40 años nada más, en Baltimore, y en circunstancias que generan enormes dudas hasta el día de hoy. Reitero, él tenía solamente 40 años, fue encontrado tirado en la calle enfrente a una taberna llamada la Taberna de Ryan, y lo encontró un periodista de la época llamado Joseph Walker. Este lo encontró tirado en una alcantarilla, vestido con ropas extrañas, visiblemente rotas y diferentes a las que solía llevar normalmente. El periodista avisó a uno de sus conocidos, a Joseph Snodgrass, qué difícil que es, complicado, con una carta en la que solicitaba su ayuda. ¿Qué decía la carta? Hay un caballero mal vestido en el cuarto distrito de Ryan que se hace llamar Edgar Allan Poe. Aparenta estar angustiado, dice conocerle y necesita ayuda inmediata. Eso decía la carta. Entonces, obviamente acudió este amigo al encuentro de Poe y la verdad es que lo vio en un estado lamentable, vestido con ropas rotas y que no eran de su talla. Esto era muy raro porque Poe, además de ser considerado en la época un hombre atractivo, la verdad que la foto que se conoce más de Poe... Sí, no parece. No muy parece. atractivo. Está como medio como que hay algo que no Sí, huele bien. Sí, es una foto muy cercana a su muerte esa. Pero de todas maneras, las diferentes crónicas hablan de un tipo que era muy atractivo. Y además solía vestirse con estilo. Claro. Era un tipo preocupado por la ropa. Por lo tanto, encontrarlo en esa situación siempre llamó la atención, ¿no? Tirado ahí, con la ropa que no parecía de él. Fue trasladado a un hospital cercano, el hospital de la Universidad de Washington, y pocos días después murió sin recuperar jamás la lucidez necesaria como para explicar los motivos por los que había llegado a ese estado. ¿Cómo qué llegó garrón. hasta ahí? Nadie le pudo sacar Sí, información. información. Tipo, ¿qué fue lo que pasó? Nadie. Lo que habilita las teorías, ¿no? De por qué llegó hasta ahí. Exactamente. Bueno, a eso voy. El día en el que se encontró al escritor en la calle coincidía con las elecciones, lo que originó una de las teorías más extendidas acerca de su muerte. Ojo, no elecciones nacionales, porque chequeé, y no hubo elecciones en el 49, hubo elecciones en el 48, pero probablemente hubiera elecciones locales, ¿no? Claro, lo de los consejos vecinales. Por Ahí ejemplo, va. algo así. ¿Y qué pasaba en esa época? Había una manera de cometer fraude que consistía en raptar y drogar a una persona para que votara varias veces por un mismo partido.
Entonces, ¿qué hacían? Lo cambiaban la drogaban, ropa. le cambiaban la ropa y lo llevaban a votar. Y el tipo votaba, y borracho, mandragón y votaba. Sí. Pero por eso podría ser que tuviera una ropa de otra otro- talla. ahí va. ¿no? Y después, claro, le pegaban todo y se ve que lo tiraron por ahí y eso pudo haber causado también su muerte. Que hayan sido, digamos, golpes demasiado fuertes. Claro. De los que no se pudo. El tema del control de las recuperar. credenciales y eso no funcionaba no, muy bien. en esa época, no. allá en Baltimore, no, complicado. votaba el que tenía ganas. Sí, votaba al Pou, votaba como 7 veces con otra ropa y ya está. Pero hay otras teorías, y hay varias. Por ejemplo, intoxicación alcohólica, un ataque relacionado con algún tema amoroso. Lo que pasa es que, claro, Pou tenía aparentemente muchos líos. Claro. Entonces, bueno, capaz que algún novio celoso, algún esposo, digamos, contrariado, Sí, lo fue a está el buscar. tema de la ropa también, Sí. ¿no? ¿Qué pasó? Claro, porque estaba ahí medio como travestido, por lo que Quedó entiendo. todo muy ahí sin saber qué fue lo que pasó. Envenenamiento también puede ser una de las causas. Y hasta que Pou tenía rabia o padecía un tumor cerebral. Algunas de estas teorías son largamente de este siglo. Hay una del año 1996, que hicieron una exhumación y encontraron un cabello de Pou que podría significar que en realidad tenía rabia. ¿no? Chequealo igual, ¿no? Sí. Chequealo. Pero para que vean lo que generó su Claro. muerte. 100 y pico de años después estaban todavía pensando seguían, de sí, que había muerto de que el se tipo. murió. Se murió, señor, no Sí, existe. ya está. Como no existe, se murió. Señorita, un dato no menor, Edgar había intentado quitarse la vida en algunas ocasiones, particularmente luego de la muerte de su esposa. O él la amaba, no intimaba con ella, pero la amaba. La amaba, era su vida. A su manera. Sí, Virginia Clem. ¿Y qué? ¿Por qué? Fíjate que le escribió una carta a su tía, María Clem, que era al mismo tiempo su suegra. Claro. ¿No? Ay, Conviene está, qué eso. horrible. Está bueno porque Matar de ahorrás un pájaro de el tiro. cumpleaños, tipo el casamiento, ahorrás invitados, porque tipo el tío es el Es el suegro, mismo etcétera. De día adulto. 7 de julio de ese mismo año. Cumpleaños 7 de mi de hermana. julio. Algunos meses antes de ser encontrado en esa situación lamentable. Y le escribí esta carta, mirá. A ver. No nos queda sino morir juntos. Ahora ya de nada sirve razonar conmigo. No puedo más. Tengo que morir. Desde que publiqué Eureka, que es otro de sus cuentos, no tengo Mercadito Eureka. deseo de seguir con vida. No puedo terminar nada más. Por tu amor era dulce la vida, pero hemos de morir juntos. Oh. Esto se lo Tierno, a tierno. la tía, Sí. ¿no? No a Virginia, Sí, sí. a la tía. Fuerte. Al funeral, ¿saben cuántas personas fueron? ¿Cuánto? 5 personas. Atención, pregunta. Ah, bueno. Ahora hay todo, ¿viste? Sí, Lápida. mucho, pero se murió lo solo el enterraron pobre. sin lápida. Sí, No, sin lápida. ahí. hicieron un agujero ahí, Dale, pa' tomá, dentro. ¿viste? Votó 3 veces, dale, morite. Ay, qué horrible. Bueno, pregunta. Por lo menos un 2-3 podría ser, pero va primero Andrés. ¿Cuánto duró el funeral, Andrés? Y la opción A es 45 minutos, la B es 17 minutos y la C es 3 minutos. ¡Para! No hay ¿Cuánto días duró? ahí. Para mí 3 minutos. Correcto, on fire. No falló nunca, no falló. Espectacular. Tremendo. Ustedes se dan cuenta, 3 minutos. Ah, Y parece qué que el Y señor- bueno, ya dio, Le, o sea. le hicieron el, ¿cómo es eso? le hacen esta, la extrema unción, Espíritu coso, Santo, amén, listo. chau, besito. Parece Siguiente. que el señor que hizo el discurso, que era un párroco ahí de la zona, Tipo de pocas palabras. sí, no me acuerdo el nombre, ahora lo tenía en la Un cabeza. pero sorete, boludo. me olvidé. Pero ¿para qué? A un ¿Para qué perro más? se le da un poco más de. Pero 3 Claro. minutos, está bien, pero está perfecto. ¿sabes lo que dijo la bestia? No, lo que pasa es que había tan poca gente que no daba para más. Y claro, sí. señor, y Hijo no de da. puta, O sea, vos. haces un show y vienen 5 y Claro. haces un par de chistes y levantás. Un par de temas tocás y ya está. La segunda vuelta ya no. Estuvo ya bien, va. para mí estuvo bien. No. Bueno, con esto cierro. Lo más increíble es que 2 días después de la muerte de Pou apareció un obituario firmado por un tal Ludwig, que luego se reveló que no era otro que Rufus Wilmot Griswold. ¿Saben quién era? ¿Quién? Bueno, era un verdadero enemigo literario de nuestro querido Edgar Allan Poe. Entonces, Griswold posteriormente publicó la primera biografía completa de Poe. Además, se quedó con sus poemas y publicó poemas, no a nombre de él, a nombre de Poe, un poco Ah, más adelante. bueno. Bien. Pero hizo la biografía y como no lo quería nada, lo retrató como un depravado, un borracho y un loco turbado por las drogas. Bien, pero como escritor, bien. Pero salvo eso, bueno, y dicen, ¿no? Algunas teorías
que gran parte de la imagen de Poe La generó proviene. este sorete. proviene Capaz que de- Poe era un pan de Dios. Claro, nadie dice que sea malo ahora, Sí, ¿no? no. Pero al principio, claro, como que dominó esa imagen contraria, así, digamos, una especie de leyenda negra Claro. hecha por este señor, ¿no? Qué Bueno, lindo, Santi. Muy lindo, porque aprendimos un montón Mal. sobre Edgar Allan Poe.